Ya estamos en vivo, Nando. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien esta tarde, perdón. Estamos hoy transmitiendo en vivo y en directo para todos los que son amantes de la cadena de frío. Y estamos hoy en compañía de Andrés Aristizábal, que al igual que ayer está con nosotros esta tarde. Y hoy tenemos un nuevo invitado, ayer les estuvimos compartiendo, está con nosotros Fernando Becerra Ariza. Fernando es el gerente general de una empresa muy especial, se llama Danba. Para hablar de la cadena de frío. Recuerden que esta actividad que estamos realizando tiene que ver con la semana de la refrigeración y por eso Imometrix ha querido tener a invitados muy especiales para poder abordar este tema. Hoy vamos a abordar un asunto fundamental, como les decía, los tips para lograr un ahorro energético. En el mundo de la cadena de frío, el ahorro energético es fundamental y ahora será Fernando Becerra quien nos va a hablar justamente de este tema que sin duda alguna es muy importante. Tengamos un poco de paciencia para permitir que quienes se están conectando en este momento pues puedan integrarse a nuestra transmisión. Vamos a darles unos minuticos para poder iniciar en unos momentos esta conferencia. Saludo a Karina Sterling, que está con nosotros a esta hora de la tarde. Karina, una amiga muy querida, muy especial, nos ha acompañado en Imometrix durante diferentes momentos. Mientras tanto, vamos a contarles un poco quién es Fernando Becerra. Es ingeniero mecánico con amplia experiencia en estos temas de frío. Labora, como les decía, como gerente general de Danbal Colcraft, y esta empresa se dedica básicamente a la importación y al ensamble de equipos de refrigeración. Actualmente es la mayor empresa importadora y ensambladora del país. Trabajó además durante cerca de 5 años en Sabro, en el área de refrigeración industrial. Participó en Danfoss 16 años como gerente de refrigeración, agregando alto valor a esta compañía, impactando positivamente al personal que labora en esta entidad. Fernando Becerra tiene capacitaciones en refrigeración en varios países. Ha estado capacitándose en Alemania, en Dinamarca, en Francia, en Chile, en Brasil, en México, entre otros, aportando sin duda alguna grandes capacidades a su trabajo profesional. Y hoy lo tenemos con nosotros para que ese conocimiento se comparta con toda esta comunidad de la cadena de frío para todo el país y para algunas personas que nos siguen también en otros países de la región. Pues bien, yo les propongo que comencemos. A las personas que se van conectando a través de nuestro chat en vivo en YouTube, les quiero pedir que nos escriban por el chat en qué ciudad se encuentran, a qué empresa pertenecen, para poderlos saludar. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta que formular, pues encantados de poderla resolver en compañía de Fernando Becerra y de Andrés Aristizábal, que se encuentran con nosotros hoy en el set de transmisión. Entonces comencemos. Fernando, bienvenido a nuestro set de Imometrix y esperamos que te sientas muy cómodo para compartirnos todos estos conocimientos. Bueno, buenas tardes a Fernando, Andrés, les agradezco bastante la invitación y tener la oportunidad de compartir con el público, que también agradezco el tiempo que nos están dedicando. Ya Fernando me presentó, no sé, Andrés, ¿tiene algunas palabras? No, yo les quiero saludar, agradecer que estén aquí con nosotros. Ya vamos a dar inicio. Fernando va a hacer como una introducción para este conversación que vamos a tener. Entonces, Fernando, no, adelante, estás
estamos en familia y yo creo que a todos nos interesa mucho esto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Listo. Entonces, la idea, señores, es lo siguiente. El gremio de la refrigeración es un gremio que tiene un potencial bastante grande en Colombia. Todavía hay mucho por hacer, mucho por explotar. Tenemos una deficiencia en la cadena de frío, pero es importante que los oferentes y los compradores tengan un mismo lenguaje para comprar y saber qué es lo que se está pagando de una manera profesional, y que eso haga que se mantengan unos productos con calidad y que haya unos consumos de energía adecuados, que no se maneja a veces como se hace de una manera empírica, en donde por una guerra simplemente de precios se ofrecen cosas baratas, mal seleccionadas, o a veces por el mismo desconocimiento de la gente que ofrece los proyectos no hay una buena selección, y finalmente el cliente final termina pagando muchas veces los equipos que compran mal seleccionados. Entonces el día de hoy hice una breve presentación de cuáles son esos puntos en el ciclo de refrigeración que tenemos que evaluar, no solamente el que va a comprar, sino también el que está vendiendo, saber qué es lo que está ofreciendo, dar opciones. ¿Vale? Hay muchas opciones que se le pueden presentar al cliente final, y él finalmente va a decidir si quiere pagar más o menos, si va a tener retornos de inversión, qué tiempos de retornos va a tener. Entonces vamos a empezar con la presentación. ¿El público ya la está mirando? Nos confirman si... Listo. Listo, entonces vamos a ver algunos puntos como hablamos de ahorro de energía. Aquí tenemos, cada planta tiene un consumo dependiendo del proceso. En este caso, por ejemplo, un supermercado en donde podemos ver que la facturación que le llega de energía, el 50% prácticamente es refrigeración. Es bien importante. Hay otro porcentaje que es iluminación interna y externa, aire acondicionado, que dependiendo de la zona, si es más caliente, los porcentajes son mayores, y procesos. Entonces aquí podemos ver que es muy importante la parte de refrigeración, tener sistemas muy eficientes, no solamente para la calidad del producto, sino también para hacer el negocio rentable, porque el impacto es bastante grande, y en algunos negocios es decisivo, en el caso de los de hielo, en el caso de mataderos que manejan procesos de congelación, el tema de la merma es lo que hace el negocio eficiente. Si se tienen mermas de 5 o más por ciento, es un negocio que no es rentable. Entonces, esto es en cuanto a consumo de energía. Para analizar esta parte en cuanto a los puntos técnicos, yo seleccioné el primer punto: dimensionamiento de los intercambiadores de calor. Es importante saber cómo es esa selección, en el caso del evaporador de condensador, cómo es el llenado del evaporador, en qué condiciones debe de estar, cómo manejar un equipo cuando hay compresores en paralelo para que se mantenga en un punto óptimo el sistema de refrigeración, cómo manejar el impacto que tiene el aislamiento de la tubería. Si yo no aíslo bien, voy a tener un impacto negativo en el consumo. Si selecciono mal las tuberías, también vamos a tener un mayor o menor consumo. Si hago un mal control de temperatura y de hielo también. Y el último punto sobre la cargar correctamente el sistema de refrigeración. Entonces, vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno. Cuando hablamos de los diferenciales de temperatura, no vamos a entrar en la parte técnica muy a fondo, pero lo comentamos. El evaporador, que es el que se encarga de absorber el calor, tiene un diferencial con el cual yo tengo la temperatura del cuarto y la temperatura a la cual el refrigerante cambia de fase. Ese diferencial yo lo elijo y yo digo si es grande o si es pequeño. Entonces, en lo posible, seleccionar lo pequeño para que el sistema tenga mayor eficiencia. Igualmente en el condensador, si tengo un condensador que es el diferencial, el delta del condensador, la diferencia de temperatura entre la temperatura del medio condensante, en la mayoría de los casos por aire, en algunos casos por agua, con la temperatura a la cual el refrigerante condensa. Ese diferencial también debe de ser pequeño. Entonces, si lo miramos ya en términos ya más ilustrativos, unidades condensadoras comerciales que se manejan en la calle se manejan diferenciales de 15 grados centígrados. Es decir, si estamos, por ejemplo, en una ciudad como Medellín,
a una temperatura de 25 grados más 15, estamos hablando de condensaciones de 40, que ya son un poco ya más altas, casi 43 grados, pero esto es un diferencial de 15. Entonces, ese diferencial ustedes lo pueden elegir. Si colocan un diferencial menor, pues les va a dar un condensador más grande, un poco más costoso, pero el impacto que tiene en el consumo de energía es bastante grande. Aquí vemos un condensador de mayor área con un diferencial de 10, y si vemos la proporción de un diferencial de 15 con un diferencial de 10, es un condensador un 50% más grande. Entonces uno puede decir, el proyecto es más costoso, el condensador vale más y a lo mejor yo me salgo del mercado y yo quiero ofrecer algo que me compre. Entonces miremos el impacto que tiene. Para analizar objetivamente y hacer una comparación con números, yo me baso en correr cualquier programa de un compresor, bien sea un hermético, un semihermético. Aquí en la presentación tengo un ejercicio en donde tengo un cuarto frío de 2 grados centígrados con un ambiente de 25 y colocamos un compresor MT100 de 9 caballos, un hermético, con R507. Si uno corre el programa, que no vamos a verlo ahora, meto la temperatura de condensación de 40, es decir, la temperatura ambiente más 15 grados, con una evaporación de menos 5, subcooling de 4, superheat de 5, total 8, me da un COP de 2.56. El COP es simplemente la potencia frigorífica dividido entre el power input en las mismas unidades. Es el valor que me dice la eficiencia del compresor. Entonces, con esta eficiencia y esta corrida, yo ahora simulo en el programa que voy a mantener todas las variables iguales, la temperatura de evaporación, miren que menos 5 se mantiene, los subcooling y el sobrecalentamiento también, pero aumento 5 grados la condensación. Este aumento de 5 grados puede simular que el proyectista está suministrando un condensador menor y vamos a tener 5 grados más de condensación, o puede simular, por ejemplo, una persona que no haga mantenimiento seguido, se tapa el condensador, aumenta la condensación y va a operar con 5 grados más alto. ¿Cuántos son esos 5 grados? Al correr el software, me va a dar que el COP va a caer a 2.18. Si comparo los dos COPs, hay una diferencia de eficiencia de 15%. Ese 15% en COP quiere decir que el consumo de energía que tiene esta máquina en condiciones ideales, que se calcula como el power input por las horas de operación, por los 30 días al mes, por el valor de kilovatio, que colocamos 550 pesos el kilovatio, esta máquina en condiciones ideales consume 2.500.000 pesos al mes. Si yo le pongo un condensador más pequeño o no hago mantenimiento y se tapa de mugre, me va a implicar un 15% menos de eficiencia, y en términos de dinero son 375.000 pesos al mes, y esto se me vuelven 4 millones al año. ¿Cuál es la conclusión? Que no nos ahorremos dinero en equipo. Si ustedes colocan un condensador más pequeño, miren que un condensador de 10 caballos para esta máquina en condiciones ideales vale 2.900. Si le ponen uno más pequeño se ahorraron 300, 500.000 pesos. Eso no es dinero para hacerle pagar luego al cliente 4.500.000 al año de demás por una mala selección. A esto me refiero a que cuando se vayan a comprar equipos, el cliente final debe de comprar finalmente delta T. Cuando uno compra un equipo de refrigeración es importante decir, yo quiero un condensador con un diferencial de 10 o de 15 y por eso va a pagar. Pero eso no se maneja lamentablemente en el gremio. Algo importante es que hacemos proyectos para que duren años y no me duren meses durante el crecimiento de mi negocio. Claro, o sea, el negocio hay que hacerlo rentable, y rentable en costos, en consumo de energía. Como le digo, hay negocios que son muy sensibles, los fabricadores de hielo, las fábricas de hielo tienen que tener consumos bajos. Si miramos en el caso del evaporador, que es el que va dentro del cuarto frío, y hacemos el mismo ejercicio, colocamos un evaporador ideal, condensando en 40, evaporando a menos 5, me da los 2.56, los mismos que teníamos anteriormente. Y aquí simulamos de que colocamos un evaporador más pequeño, aquí en la figura nos quedó más pequeño, pero al ser más pequeño, mantenemos la condensación, la evaporación ahora va a ser más baja, o sea, el cuarto igualito va a lograr los 2 grados, pero en vez de evaporar a menos 5, al tener menos área, voy a evaporar a menos 10.
Evaporando a -10 el COP baja a 2.17 y esa diferencia también es un 15%. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí el consumo de energía por haber colocado un evaporador más pequeño también es un 15% y son 4,5 millones al año que el cliente va a pagar de demás por haber utilizado un evaporador más barato. O sea que si me ahorré en el compresor y en el difusor, en el evaporador ya tengo una pérdida de 9 millones, claro, de 9 millones de pesos. Sí, en el caso del condensador es un tema de energía, pero en el caso del evaporador hay dos temas que hay que tomar en cuenta. Uno es la energía y estos son los números que me impactan con una maquinita de 9 caballos solamente. Pero hay un tema que es la merma. La merma vale mucho más dinero de que esos 4,5 millones. O sea, una merma, un matadero, un frigorífico que tenga menos de 3% es eficiente. Inclusive hay licitaciones que han salido de mataderos bastante grandes en donde nos dicen queremos una merma menor a 3%. Si no la ofrecen, no nos sirve, ¿sí? Entonces, para que se dé una idea, yo siempre le doy este ejemplo a la gente. Un amigo montó un matadero bastante grande en Chile, que lo trasladaron de Argentina, mataban 12,000 pollos hora. Entonces, cuando abrieron el mercado, ellos sacaron una oferta en donde a cada pollo le ponían una latica en la pata. Y en la latica iba un número, con un número que uno iba y rifaban todas las semanas un vehículo. Y entregaban el carro todas las semanas. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo hacen para entregar un vehículo todas las semanas? Resulta que el precio de la lata, el peso de la lata a precio de pollo, el carro se pagaba solo. Entonces, ¿cuánto nos vale a nosotros deshidratar la carne, deshidratar el pollo y mandar toda esa agua a través de la cañería? Lo que está saliendo ahí es puro dinero a precio de producto. Entonces, eso vale muchísimo más y la calidad del producto es bastante mala, tanto en conservación como cuando se hacen también los procesos de congelación. Tienen que manejarse en diferenciales pequeños para que el sistema sea eficiente energéticamente y no genere merma, ¿sí? Entonces, ese porcentaje de humedad que yo voy a tener en el producto, entre más grande sea el evaporador, más pequeño va a ser el diferencial y más calidad voy a tener en el producto. Si yo coloco un evaporador pequeño, voy a tener un diferencial grande y una humedad más baja. Igualito les va a lograr los 2 grados, pero es importante que el cliente final sepa qué es lo que está comprando. Es importante llenar el evaporador de refrigerante. El evaporador tiene que tener un sobrecalentamiento dentro del evaporador de 5 grados, que es el sobrecalentamiento 1. Esto lo fija la válvula de expansión ya por defecto. Y hay otro sobrecalentamiento 2, que es aislar bien la tubería de succión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no lleno bien un evaporador? Por ejemplo, que el técnico selecciona mal la válvula de expansión, que el técnico no carga bien de refrigerante, y eso pasa muy seguido, no llena bien todos los tubos. Y al no haber un llenado, así usted haya seleccionado un evaporador óptimo, con un diferencial pequeño, ese diferencial se va a agrandar y va a deshidratar y va a empezar a consumir más energía. En términos generales, como una regla, por cada grado centígrado que usted aumente este sobrecalentamiento del evaporador, es decir, si usted aumenta 1 grado centígrado el llenado, llenando menos, va a bajar 1 grado centígrado la temperatura de evaporación. Y eso me va a repercutir en un 3% más de consumo de energía, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Cuando seleccionen la válvula de expansión es importante también seleccionarla bien, porque la seleccionan a veces pequeña, a un 60-70% de la capacidad. Esto simplemente lo hacen por software. Ahí es un tema más largo, lo pasamos. Esto lo podemos ver en cualquier otra presentación. El otro tema es qué compresor vamos a ofrecer. O sea, a un cliente se le puede ofrecer, yo tengo un compresor hermético que me vale menos dinero, 4,600,000 pesos sin costo inicial, con un COP de 2.56. Pero yo puedo ofrecer un scroll un poquito más caro, con un COP 28,5% mayor. Quiere decir que tiene un consumo de energía de casi 30% menor. Entonces, esto es una opción. O la otra, ofrecer un semihermético, en donde vamos a tener un costo más alto, con un COP mejor,
ahorrando 17% respecto al hermético. Y creo que es importante que al cliente final se le diga, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Un compresor hermético más barato, el cual le va a salir caro en operación, o paga un poquito más y está retornando en cuestión de un año, máximo año y medio la inversión? Ese tipo de cosas se le deben de presentar al cliente y el cliente elegir. Así como la gente va a comprar vehículos y siempre pregunta la potencia, el torque, kilómetros por galón y comparan. En refrigeración, lamentablemente, nadie hace eso. Nadie dice con qué diferencial me va a vender el evaporador, con qué diferencial me va a vender el condensador, qué COP tiene el compresor. No hay ningún conocimiento. Entonces, como no hay conocimiento al comprar, el que está ofreciendo tampoco tiene el conocimiento y terminamos es lo que está pasando hoy en día, que son sistemas bastante ineficientes. En el caso de las personas que tienen sistemas en paralelo, es importante que la distribución de compresores y el manejo que tenga el controlador electrónico sobre esos compresores hagan de que operen con una presión de succión constante. O sea, yo voy a meter y sacar compresores y mi set point siempre va a ser mantener una presión de succión constante. Si la presión no es constante, aquí vemos, por ejemplo, cómo el porcentaje de capacidad de los compresores entran y salen. Aquí vemos la presión de succión, aquí la vemos constante, esto es lo ideal. Si se mantiene así, es bien, es óptimo. Pero en la realidad, si uno mira los gráficos de cualquier controlador, si tienen cómo ver los gráficos, eso es un serrucho en donde sube y baja la presión y esas variaciones generan COPs menores en esta parte y hacen que el compresor consuma muchísimo más energía. Entonces hay maneras como mejorar ese control de la presión de succión, distribuyendo bien los compresores, colocando descargadores, colocando variadores de velocidad. Pero es importante que cuando se ofrezca el proyecto, se ofrezca con que el sistema mantenga una presión de succión constante. Eso mismo pasa cuando tenemos, aquí vemos por ejemplo una aplicación en donde manejamos varios equipos con un sistema con variación de velocidad y yo prendo y apago neveras o cuartos fríos en una condición de media o una condición de baja, pero la presión siempre va a ser constante. Si son 50 libras, van a ser las 50 libras, prenda o apague equipos, ¿sí? Aquí tenemos los racks que fabricamos en nuestra planta, en Zona Franca, donde tenemos un variador de velocidad manejando varios compresores y él se encarga de hacer toda la secuencia de control. En el caso de alta de los condensadores también es importante mantener una presión de succión constante. Si cualquier variación que tenga la presión de alta, también vamos a tener un aumento de 2-3% de energía. Y también lo manejamos con variadores o con motores electrónicos. ¿Cuánto vale aislar más la tubería de succión? Una vez sale del cuarto frío, que ven este punto, vamos a tener una tubería que está expuesta al ambiente hasta llegar a la unidad condensadora. Ese tubo se aísla para que no haya sobrecalentamiento. Si yo lo aíslo pobremente, el tubo, la refrigerante se va a calentar y va a hacer de que el sistema disminuya el COP. Aquí tenemos, por ejemplo, un sobrecalentamiento de 5 y 5. Aquí aumentamos, tenemos 3 grados, que es lo ideal, que es la condición ideal, 2.56, y aumentamos 10 grados el sobrecalentamiento. Por ejemplo, que el sistema esté mal aislado o que el aislamiento esté mojado, y eso me va a repercutir en que el COP va a caer en un 5%, y por ese 5% el cliente va a pagar 1,5 millones de pesos más por cada compresor que tenga de 9 caballos. Es bastante dinero, ¿sí? Entonces es algo sencillo que simplemente con correr el programa yo puedo cuantificar cuál es ese efecto. Otro efecto es, por ejemplo, cuando se dimensionan las tuberías de líquido, que es esta, y la tubería de succión. Yo corro el programa, mantengo las condiciones ideales, que es con 0 caída de presión, 2.56, el que siempre hemos hablado, y en el software meto una caída de presión de 0.5 bares, que son más o menos 7 libras. Con 7 libras me va a dar una diferencia de COP de 10%, se me cae 10%. Ese dinero son 3 millones de pesos que yo tengo de impacto, ¿sí? Entonces es importante seleccionar adecuadamente las tuberías de succión. En el caso de hielos, por cada deshielo que yo finalice por temperatura,
yo tengo más o menos una quinta parte que puedo ahorrar en tiempo y eso me repercute en un consumo total, aquí para resumirlo, de 2.050.000 pesos para ese caso del compresor, es un 7%. Lo importante es cargar siempre el refrigerante adecuadamente con la carga, que el visor siempre tenga un 100% lleno de líquido, que el evaporador tenga 5 grados de sobrecalentamiento y que haya una succión lo menos posible en sobrecalentamiento. En conclusión, algunos de los puntos que hemos comentado son los que más pasan en la calle y miremos qué pasa. Por ejemplo, si yo tengo un condensador pequeño que pasa o que la persona no le hace mantenimiento seguido y lo deja sucio, ¿es posible tener un 15%? Sí. Que coloquen un evaporador pequeño o lo operen bloqueado de hielo porque no le hacen buen mantenimiento, ¿puedo tener un 15% de consumo de energía? Sí. ¿Puedo tener un alto sobrecalentamiento porque no cargaron bien de refrigerante? También, 15%. Esto pasa muy seguido. Que la tubería la seleccionó la persona porque siempre lo ha hecho así, le funcionó en otra instalación. Generalmente hay caídas de presión grandes en las succiones. El aislamiento se mojó, no aisló, 5%. De hielos mal hechos, 7%. Al sumar estos errores que a veces se cometen en la selección o en el mantenimiento que hacen el usuario, nos da casi un 70-67% de más de consumo de energía. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que con un compresor no tan grande, que son apenas 9 caballos, por estos errores que se cometen seguidos, el cliente final va a pagar 20 millones de pesos al año adicionales por ahorrarse 3 pesos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esto? Es importante que la persona que va a comprar pues sepa cuáles son las variables que debe exigir y que los equipos sean de acorde a su necesidad, pero también es importante que el que ofrece, muchas veces, pocas veces se ofrece con malicia, queriendo vender cosas mal seleccionadas. La mayor parte de las malas ofertas es por ignorancia, ni siquiera saben lo que están ofreciendo. Sí. Entonces se ofrecen cosas mal, pensando que están bien, y finalmente el comprador no sabe evaluar y terminamos teniendo instalaciones con unos consumos altísimos. Entonces, eso es más o menos la presentación. Sí. Esto sirve no solamente a nivel de proyectos, cuando uno quiere hacer una instalación nueva, sino también para pensar uno cuando ofrece las opciones, dar valores agregados, dar opciones para el cliente final, para que él elija. Y también para los que tienen instalaciones ya operando, muchas instalaciones se pueden mejorar haciendo lo que se llama recommissioning, bajando los consumos de energía, y es muy fácil cuantificar en cuánto podemos mejorar y se hacen unas propuestas. Para todo esto es importante pues hacer un monitoreo de temperaturas, presiones, hacer unos seguimientos, y es el trabajo que estamos haciendo con Andrés, con Fernando, y cualquier inquietud que requieran o algo, pues estamos a la orden. No, Fernando, excelente. Ahorita ya Fernando continúa con el evento. ¿Con qué seguimos, Fernando? Cuéntanos. Perfecto. Entonces, pues quiero aprovechar y saludar a las personas que se han conectado con nosotros en este interesante tema. Pienso que es un tema muy técnico, sin duda alguna, un tema de mucha profundidad y que requiere, digamos, unos conocimientos muy amplios, pero aún así me ha encantado que han participado muchas personas de esta conferencia. Saludo a Carolina Otálvaro Giraldo, a Cirly Paola Jiménez, que está con nosotros también, a ella es un saludo muy especial, a María Angélica Medina, a Viviana Valderrama, entre otros. Quería agradecerles a todos ellos que se han vinculado con esta charla, y creo que una de las grandes conclusiones que nos deja Fernando Becerra, nuestro conferencista hoy de la empresa Danval Colcraft, es la importancia que tiene los equipos tecnológicos y su buena calibración y distribución para lograr una correcta eficiencia del manejo de la energía y no incurrir en unos costos muchas veces muy altos, en los cuales la eficiencia, la productividad de la cadena de frío se ve gravemente afectada. No sé si hay preguntas por parte de los asistentes. Este es el momento para que puedan
formularlas a través de nuestro chat acá en YouTube, o Andrés Aristizábal tiene alguna pregunta para formularle a Fernando Becerra, nuestro invitado. Digamos que podemos entrar a combatir un poco lo que vemos en el mercado con que los usuarios del frío se ven sometidos, porque sí, ellos saben que necesitan la cadena de frío, pero a veces ese deseo de tenerlo mejor, pero a veces ahorrar, y ese desconocimiento que está, porque comprar un cuarto frío no es como salir a comprar una nevera. Eso es algo que hay que cambiar y que hay que, digamos, que culturizar, que algo de lo que trabajamos desde Imometris es cómo llevamos eso a un lenguaje que ellos lo entiendan y cómo lo trabajamos de manera conjunta, donde, como lo mencionaba Fernando, en cualquier momento cualquiera de estas variables puede salirse de control, y una variable se sale de control y un adecuado monitoreo te alerta a tiempo para que tú lo puedas trabajar y puedas generar esos ahorros, que pues, o sea, es muy complicado que una persona tenga todos estos males y que tenga el 67, pero que tenga 2, 3, y que tu sobreconsumo de energía esté en 4 millones de pesos al año. Esos ahorros ya se empiezan a pagar, y si tú no tienes solo un cuarto frío, sino que tienes 5, 4 cuartos fríos, entre más cuartos fríos tienes, más grande es tu volumen de refrigeración, es más el riesgo. Entonces, digamos que ahí yo te quisiera preguntar, hacer como unos énfasis, Fernando, ese punto en el que hablamos de la generación versus lo que necesita el producto. Mucha gente dice, no, es que no tengo el cuarto, ¿qué es? Porque eso me dice, el controlador me dice 18, menos 18, pero yo voy y mido, o mi monitoreo me está arrojando menos 13, menos 12. ¿Eso a qué se debe? Porque pueden ocurrir esas diferenciales entre el cuarto y la generación real que muestra el equipo que nunca cumple. Sí, estos variables y todos son muy objetivos y es sencillo ver las presiones, las temperaturas. Lo importante es tener una buena instrumentación, hacer un buen seguimiento con sistemas de monitoreo, pero yo creo que todo parte, en el caso del problema que hay en el gremio de refrigeración en Colombia, es pensar de que todo en la vida tiene que ser lo más barato, y es un error, porque no todo es precio. Entonces yo le doy un ejemplo a la gente: ¿qué es más barato? ¿Un muy buen almuerzo en 20.000 pesos o un muy mal almuerzo en 5.000? Es más barato el buen almuerzo en 20.000. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con refrigeración. O sea, no podemos siempre pensar que queremos comprar lo más barato y escuchar si hay proponentes que manejan el tema y ofrecen opciones que pueden ahorrar energía. Escúchenlo y tomemos una decisión buena, porque lo que vemos en la calle es un desastre en la parte de consumo de energía, en la parte del manejo de los cuartos, en el número de equipos que se están dañando. ¿Sí? Es una millonada. Cadenas de supermercados grandes con pérdidas de 6.000 millones de pesos al año en equipos, en fugas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuantificarlos y tomar conciencia de que es importante invertir en tecnología, en monitoreos, en tener, eso nos va a repercutir en unos ahorros de energía y una mejor calidad del producto. Sí, Fernando, no sé, me gustaría, y alguien me pregunta a través del chat si hay alguna anécdota, algún caso que podamos contar, seguramente conservando la confidencialidad de la información. Yo recuerdo que Andrés Aristizábal me compartió hace algunos días un caso que se tuvo precisamente en una cava de una importante compañía acá en Colombia, en la que había un consumo energético bastante elevado por unas malas prácticas justamente en el uso de esta cava. Me gustaría, Andrés, que de pronto usted le cuente a quienes nos siguen a esta hora de la tarde esa anécdota, y no sé si Fernando también tiene oportunidad de contarnos alguna anécdota que con seguridad debe tener por montones respecto a este tema del ahorro energético tan importante en la cadena de frío. Sí, como te lo contaba a ti, se los cuento a todos. A veces uno puede lograr ahorros con pequeñas acciones, sin necesidad de ir y cambiar el compresor sino con pequeñas acciones, pequeñas inversiones, lograr grandes ahorros. En este cliente, haciendo una optimización en la parametrización de lo que el equipo requería para el producto, se logró un ahorro de más o menos de 2 millones de pesos, en donde el cliente empezó a ver ese retorno y empezó a ver que esa pequeña acción le iba a generar retorno, y eso, si lo empieza a masificar en todos esos detalles, pues el ahorro podría ser más grande. Entonces, es un ahorro mensual que él empezó a ver desde su parametrización, desde es saber también qué necesito, porque cuando uno como proveedor de estos servicios
le cuentan, es que yo necesito esto y de esta manera, pues para uno es mucho más fácil ofrecerlo. Y por eso el monitoreo a veces es muy importante. Me doy cuenta si eso que estoy obteniendo, si es lo que en realidad necesita mi producto, mi industria, y al fin y al cabo lo que le estoy entregando a tantos consumidores que llevan a su boca y lo ingieren día a día. Entonces, digamos que fue un caso donde también nosotros los invitamos. A veces hay que hacer pequeñas inversiones e ir paulatinamente hasta llegar a ese ahorro total, porque también muchas empresas dirán, no, es que yo tengo ese cuarto que hace X tiempo lo compré, no puedo llegar a cambiar todo de una vez, pero pueden ir haciendo pequeñas acciones que con esos retornos de inversión justifican las inversiones a futuro, donde digamos es paciencia y es también lo que nosotros desde Inmometrix trabajamos para esta comunidad que estamos creando. Es una comunidad a la que hay que darle mucho conocimiento, mucho acompañamiento para que obtengan excelentes resultados. Entonces también, eso fue un caso, nosotros excelente. Nos gustaría uno tuyo, Fernando. Nosotros Perfecto. tenemos varios casos de recommissioning. El recommissioning consiste en lo siguiente. Con lo que vimos hoy, que fue muy rápido, uno evalúa, por ejemplo, las condiciones que está operando el sistema. Si estamos, por ejemplo, en Medellín con una condensación de 280 libras, listo, estamos condensando en 40, 43 grados, estamos bien, pero si estamos con una condensación de sobre 300, 320 libras, ahí ya podemos ahorrar. Entonces, listo, por el lado del condensador hay una mejora, que puede ser desalojar el calor, puede ser limpiarlo, puede ser aumentar el número de polos de los motores. Pasamos al evaporador. El evaporador está bloqueado de hielo, tiene un diferencial pequeño, se evalúan las tuberías, si están pequeñas, grandes, se miden las caídas de presión y todo esto se cuantifica y muy objetivamente se dice, mire, este sistema se puede mejorar, no necesariamente, como dice Andrés, cambiando equipos, sino mejorando point o con cambios sencillos, y se le hace la propuesta al cliente en donde certificamos, y si quiere se hace en un contrato, en donde hay un ahorro, por ejemplo, del 20-30%, y se hacen los cambios, y una vez vea el cliente final, pues ve los resultados. Eso se ha hecho bastante con varias gente de pollos, con supermercados, y es algo muy sencillo, pero lo más importante es que el cliente final tenga la disposición de analizar y darse cuenta de que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Perfecto. Fernando, pregunta alguien lo siguiente, si para un cuarto de congelación la temperatura de descongelamiento puede afectar la calidad del producto, ya que pueden tener picos de hasta 30 grados centígrados. Y hay otra pregunta que plantean y es cómo mejorar esos picos tan altos. Listo. Los de hielos hay que sellarlos cada cierto tiempo de acuerdo a cada instalación. Una vez ven que se va a bloquear, hay que esté bloqueado, hay que meterle el de hielo. Y si es eléctrico, ponerle un de hielo de 30 minutos, si es gas caliente, menos. Cuando se tiene esos valores en el programa, en el controlador, hay dos variables que es tiempo de escurrimiento y tiempo, el fan delay. Una vez ustedes hagan el de hielo y la resistencia apague, en ese momento el evaporador quedó caliente y mojado. Entonces no pueden arrancar ventiladores ni pueden arrancar compresor. Entonces lo que le está pasando ahí es que están mandando a arrancar inmediatamente con el evaporador caliente. Entonces una vez finalice el de hielo con un sensor de temperatura que lo apaga, deben de dejar 1 o 2 minutos para que el evaporador escurra. Y una vez escurre, prenden el compresor y no pueden prender los ventiladores. Ahí ya hay un temporizador que se llama fan delay, para que el compresor prenda y ese evaporador caliente lo enfríe, y después de que llegue a un tiempo o a una temperatura, se arrancan los ventiladores y ya vamos a mandar un aire frío al cuarto y no va a haber un pico. Esos picos son perjudiciales. Puede ser que no tenga el fan delay, o puede ser que tenga un deshielo excesivamente largo. Para calentar el cuarto a esa temperatura es exageradamente grande. O lo que usualmente nosotros nos hemos encontrado con clientes es que ponen una resistencia demasiado grande. Entonces, esa resistencia tan grande genera al interior del cuarto una sensación térmica que en las sondas se percibe inmediatamente. Obvio, el producto no cambia tan rápido como una sonda, pero esas subidas y esas curvas es usual verlo, que tienen curvas donde la temperatura supera los 20, 25 grados en una cava de congelación. Es un error, y eso simplemente con la parametrización y seteando bien los de hielo se disminuye. Pero va a haber un pico, pero pequeño, y ese pico pequeño, en el caso de los controladores, inclusive tienen como congelar el display
después del defrost para no ver ese pico, pero no debe de ser 20, 30 grados. Si estamos a menos 20, subirá a menos 10, menos 15, pero la temperatura del aire un momentico mientras arranca el evaporador. Si tienen eso, es un problema de seteo. Hay que el técnico, si quieren que hablen con nosotros y lo orientamos en qué variables deben de setear. Muy ¿Tienen bien. alguna otra pregunta? Perfecto. Quiero recordarles que nuestro invitado es Fernando Becerra, de Danbal Colcraft. Están acá en la ciudad de Medellín, en Río Negro, para ser más exactos, en la zona franca, y pueden llegar a comunicarse con él sin ningún problema. Su sitio web es www.danbal.org, o también pueden comunicarse con Imometrix, y a través de Imometrix, con toda tranquilidad, podemos acompañarlos hacia cada uno de nuestros amigos para que podamos resolver ese tipo de inquietudes. La página de Colcraft es... Sí, qué pena, Fernando. La página de Danbal es danbal.com.co. Perfecto. Sí, qué pena. La otra es una muy antigua. Ok, perfecto. yo quisiera, Fernando, hacer una pregunta que normalmente los clientes se hacen, es a veces sistemas muy grandes. Yo voy a hacer un cuarto bastante grande. ¿Poner muchos sistemas en paralelo es recomendable o es mejor hacer paralelos, pero paralelos repartidos por el tema del riesgo de que cuando tengo una falla, si tengo un solo sistema en paralelo, pues me va a fallar todo el sistema y voy a tener falla en toda la región, pero si tengo varios sistemas en paralelo repartidos, digamos que esa independencia y ese trabajo, ¿qué tanto lo recomiendo? O si ustedes tengo un cuarto y voy a montar 5 compresores o 10 compresores en paralelo, o es mejor montar 3 compresores y 3 compresores en paralelo. Ustedes, desde ese punto de asesoría en refrigeración, sí, ¿qué es mejor cuantificando, obvio? Relación costo-beneficio y también el riesgo de falla, de que si se me daña ese rack, se me dañó todo y me quedé sin refrigeración, o tengo más bien como independencia, como esa relación riesgo-ahorro energético. Listo. Está la primera opción, que son unidades independientes. Se maneja una unidad por cada cuarto. Cuando yo empiezo a tener, por ejemplo, más de 5 unidades condensadoras, hay opciones en donde yo puedo tener una unidad cerrada con 2 compresores semiherméticos manejados con un variador de velocidad. No necesariamente es un rack, pero hace las veces de un rack y con unos ahorros mejores por tener variación de frecuencia, y puedo manejar varias neveritas, ¿sí? Sí. Está la opción del rack, que es agarrar varios cuartos fríos y centralizarlo. Hoy en día, en instalaciones industriales, listo, uno puede manejar la figura del rack, pero lo que es puntos de venta, supermercados, que ya son formatos medianos y pequeños, lo mejor es no centralizar todo en un rack grande por el tema de llevar tuberías muy lejos, y más bien se colocan unidades con variaciones de velocidad, sistemas Waterloop, que puedan manejar muy cerca del equipo la parte de refrigeración, ahorrando caídas de presión, sobrecalentamientos, costos en la instalación. Pero de acuerdo a cada instalación, sí revisamos si amerita o no amerita, pero entonces tendríamos unidades independientes, unidades con variador de velocidad o rack. Caso de ejemplos, por ejemplo, ayer me comentaba un cliente de Pereira que necesitaba 2 cuartos bastante grandes y colocar un rack. Yo le decía, no, el rack pues le maneja los 2 compresores y todo, pero al ser un cuarto grande de conservación y al tener la misma temperatura más o menos durante todo el año, la carga es solamente transferencia y es una carga prácticamente constante. Entonces el sistema en paralelo, ¿cómo va a trabajar? Como una unidad condensadora. Para cada cuarto hay un compresor de 30 caballos que prende y apaga. El segundo cuarto otro compresor y uno en reserva. Entonces ahí no amerita mucho el sistema rack. Caso, por ejemplo, en la costa o Matadero, hoy estamos discutiendo que tienen 5 cuartos de canales. Meten la canal caliente y tienen un rack con 5 compresores de 25 caballos. Yo no, en esa aplicación no aconsejaría un rack, porque cuando uno tiene un rack siempre se va a mantener la misma presión de succión, que es menos 5 o menos 10, y se mete el producto y el diferencial es grande. El COP del compresor se mantiene siempre bajo. Mientras que si yo tengo unidades condensadoras independientes, meto el producto caliente, la unidad inmediatamente sube la presión de succión, dando mejor COP, menos consumo de energía, y la merma del producto es menor, porque estoy permitiendo que el equipo suba. Entonces, ese tipo de consideraciones se toman de acuerdo a cada instalación. Entonces, eso es lo que nos responde a todos, y muy importante es, no siempre
la forma de ahorrar energía es centralizar. A veces centralizar no es el camino. Entonces, es por eso también que los invitamos a una asesoría de cómo es lo ideal para cada caso de negocio. Es importante conceptualizar cada proyecto, cuál es la mejor opción. Pero es importante que busquen las personas, hay gente buena en el gremio que tienen los conocimientos para hacer esto. No se apoyen a veces, uno ve empresas hasta grandes asesorándose sin desmeritar a un técnico que no conocen y termina él haciendo todos los diseños y después empiezan los problemas. Es importante busquen asesorías y hay mucha gente buena que pueden conceptualizar bien. Tengo dos preguntas para ir terminando esta conferencia. La primera pregunta que nos hacen es, la puerta de un cuarto frío, ¿cuánto tiempo se sugiere que pueda estar abierta para que no afecte la temperatura de este cuarto frío? Es la primera pregunta, Fernando. Lo menos posible, o sea, la puerta, el abrir y cerrar simplemente para manejar el producto, el menor tiempo posible. Si en la operación requiere entrar y salir frecuentemente, es importante que le coloquen su cortina plástica y adicionalmente una cortina de aire. Pero si lo dejan abierta mucho tiempo, se le va a bloquear el evaporador y empiezan los problemas. De hecho, nosotros en nuestros casos y todo con el monitoreo, uno viendo la logística, tienen el 60-70% del tiempo la puerta abierta. Entonces, no, para el cuarto frío es un sobretrabajo porque estás trabajando para botes, prácticamente ir por la puerta botando la plata. Sí, porque es la generación al aire y también que incrementas la cantidad de mantenimiento. Entonces son un montón de costos donde hemos generado nosotros ahorros entre el 15 y 16% por el buen manejo de puerta y un buen manejo logístico. O sea, la puerta entre menos tiempo se abra, mucho mejor para el producto y para el bolsillo. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde se encuentra, esto es muy interesante, la mejor temperatura de un cuarto frío para ubicar el producto? Y yo agregaría, si me lo permite, y es, ¿cuál es el mejor lugar para tomar la temperatura del cuarto frío? Entonces sería, ¿dónde coloco el producto? ¿Dónde está mejor ubicado dentro del cuarto frío? ¿Y dónde puedo tomar la mejor temperatura del cuarto frío? Bueno, el cuarto frío va a tener diferencias de temperatura. Sale el evaporador más bajo, pasa a través del producto y va aumentando la temperatura, y el punto más caliente es el retorno del evaporador. Una temperatura, la ideal es que se sense con el termóstato una temperatura promedio del cuarto, no ubicarlos en las esquinas, ubicarlo más o menos en la mitad del cuarto, en donde sea una temperatura promedio entre los distintos puntos. Es importante, hay gente que tiene criterio y dice, no, yo lo coloco detrás del evaporador, que es el punto más caliente, son criterios. Pero lo más importante en un cuarto frío, y es clave tanto para mantener o para congelar, es distribuir adecuadamente el producto. Si el producto se arruma uno encima de otro, se acumula en las paredes, se pone contra el fondo o detrás del evaporador, no se va a lograr un intercambio de calor. Igualmente en los túneles. Entonces, esa parte es bien importante, y en el orden que yo voy también a cargar, que el producto que está ingresando caliente, que el aire frío después no vaya a calentar el que ya se enfrió. Entonces, como la respuesta sería en la mitad del cuarto o en el retorno, en donde es el punto más caliente. Fernando, ahí algo muy importante es, tengo una pregunta, ¿qué tan importante es la separación de canasta a canasta? Estamos acostumbrados a ver que la gente pone la canasta aquí y al lado, inmediatamente al lado pone la otra. ¿No es bueno dejar 1 o 2 centímetros de separación entre una y la otra para que el aire fluya? Claro, claro, hay que dejar un espacio para que el aire pase. Quien retira el calor del producto es el aire. Si el aire no pasa a través del producto, no lo va a enfriar. Es como si, por ejemplo, agarramos 20 personas y nos metemos en un cuarto y todas nos abrazamos y nos quedamos en la mitad del cuarto. El que está en la mitad no siente frío, pero si todas nos separamos y nos dejamos pasar el aire, todas terminamos al rato con frío. Ok, es así. ¿Y cómo combatir que eso también es, yo tengo la canasta, y esas canastas tienen perforaciones, pero las llenan hasta arriba? Es bueno también dejar una luz para que también el aire, esas canastas tienen orificios. Entonces, ¿cómo manejar esa relación, optimización del espacio y también el flujo de aire? Eso es algo que con lo que combaten también para ser también óptimos y no tener espacios como sin usar. Cuando son cuartos de mantenimiento de congelado o conservación de 2 grados, no puede llegar la canasta en la parte más alta que tape el aire que pasa del evaporador. Por encima. Al atrás, donde está el evaporador, tiene que ir separado las canastas de la pared, igualmente adelante, y separadas unas entre otras. Esa no es tan crítica. Lo más crítico son los túneles de congelación. Los túneles de congelación tienen que pasar el aire y
forzar a pasar a través de las canastas sin que hayan bypass. Los bypass hay que eliminarlos. Pero este paso a través de las canastas se logra solamente con evaporadores, con que tengan ventiladores, con presiones diferenciales altas, generalmente mayor a 300 pascales. Cada canasta son más o menos 50 pascales y uno ya saca la cuenta de cuántas canastas puedo manejar. Pero hay que separarlas si es conservación. Túneles ya se maneja con un ventilador que tenga la presión diferencial para poder atravesar la canasta. Muy bien, pues excelente. Yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos venido compartiendo. Ya pues creo que vamos llegando hacia el final de esta conferencia. Quiero agradecerle a todos los que se conectaron con nosotros esta tarde. Quiero recordarles que vamos a continuar haciendo este tipo de espacios de formación. Consideramos fundamental que todo el tema de la cadena de frío en sus diferentes etapas y componentes sea un tema de formación constante y que haya una comunidad que pues vaya creciendo en poder ofrecer servicios y productos de la mejor calidad. Por eso hoy hemos querido estar en compañía de Andrés Aristizábal, gerente de Imometris, que es la empresa organizadora de este tipo de eventos acá generando comunidad, y nuestro invitado Fernando Becerra de Danbal Colcraft, a quien le agradecemos mucho el habernos compartido todos estos temas. Señores, muchas gracias. Yo les quiero dar a todos las gracias por la asistencia. Recuerden, pueden contactarnos en nuestras redes sociales y siempre estamos con ganas de atenderlos, de darles un mejor servicio, de acompañarlos y brindarles no solo un producto, sino un acompañamiento de información que sea valiosa para sus productos, su negocio, y que al fin y al cabo nos va a repercutir a todos, porque como lo decíamos ayer, la cadena de frío es algo que es responsabilidad de todos, culturizar, y por eso venimos trayéndoles contenidos desde el tema de calidad y todas las certificaciones, el tema de generación, y venimos preparando también contenido de cómo el personal en la interacción con la calidad y los equipos son muy importantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí. Andrés y Fernando, igualmente estamos a la orden. La idea más que vender un producto es vender una solución bien asesorado y tratar de ayudarnos y aportar lo que más podamos. Cualquier cosa a la orden, y gracias por la invitación. Maravilloso, Siempre. maravilloso. A todos los que se conectaron con nosotros, agradecerles, y por supuesto al equipo de comunicaciones del grupo Invertrónica, que permite que tengamos estos eventos y que salgan bien articulados para llegar a sus hogares, a sus oficinas. Que pasen una buena tarde, una buena noche, y hasta el próximo evento que les estaremos compartiendo a través de las redes sociales, correos electrónicos y la página web de Imometris. Que estén bien, hasta pronto. Gracias.